sistema sistémico de control de constitucionalidad, cuyo camino sería la democratización y apertura a través de un mecanismo a disposición de la ciudadanía, flexible, mas no indiscriminado. Es la ambiciosa propuesta del juez Juan Pablo Gómez Fierro en un México donde el juicio de amparo ha sido asfixiado. Durante la presentación del libro Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, como parte de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2023, el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se refirió al país de la década de los 90. Un periodo complejo, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió acribillado. También con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Esto, seguido de la dura crisis en diciembre, en el marco de la transición. México se estaba sumando al grupo de los ganadores de los principales países con economías desarrolladas y México quería jugar. Pero entonces cuando México quería levantar la mano para que le invitaran a jugar, nosotros decían, sí puedes jugar con nosotros, pero tu sistema de protección de derechos humanos es sumamente deficiente. El juez, originario de San Luis Potosí y egresado de la máxima casa de estudios, prosiguió en el sentido de que durante el sexenio de Ernesto Zedillo era posible suscribir tratados. No obstante que el gobierno presumía contar con un juicio de amparo, tenía una falencia. Tiene un problema endémico, que es la relatividad de las sentencias de amparo. Una norma que es inconstitucional, una norma que expide un Congreso y que es contraria a la Constitución, va a permanecer ahí. Así, tajante expresó que la acción de inconstitucionalidad nació muerta. Originalmente, cuando viene la propuesta de reforma constitucional, lo que se exigía a las mayorías para que pudieran impugnar una norma era el 49%. Y cuando le dijeron al presidente Zedillo, es que esto es mucho, pues vamos a bajar a 33%. Pero no había un grupo al interior del Congreso que pudiera juntar un 33%. Entonces nace la acción de constitucionalidad, pero nace para no servir. Nace como para decir, ahí va a estar y no la van a poder usar al menos en algunos años. De hecho, la primera que se promovió fue improcedente. Sin embargo, hubo un cambio en el 2000 con la culminación de 71 años de hegemonía del partido en el gobierno, ya en la administración de Vicente Fox. La Corte se convirtió en salida a la solución de conflictos políticos. De judicialización de la política, donde son ya los jueces quienes terminan por darle cauce a estos problemas que surgían al interior de las cámaras, entre los estados, los problemas que surgían para proteger el sistema federal, la división de poderes, y entonces la Corte se vuelve como un jugador central. La acción de inconstitucionalidad tomó una forma robusta, y con el tiempo se presenciaron cambios importantes, pero sin voltear a ver al ciudadano. Es decir, las exigencias sociales cambiaron, pero con instituciones que parecen haberse estancado en una visión de hace 30 años. No era un problema de la acción de inconstitucionalidad, sino un problema sistémico del control de constitucionalidad en México. Hablando en términos económicos, una moneda que se expidió en el 94 y que termina actualizándose a la fecha, lo mismo me parece que debe pasar con las instituciones. Tras 20 años de trayectoria, Gómez Fierro fue enfático sobre la asfixia en la que se tiene el juicio de amparo, con la carga completa de la resolución en los jueces, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría entrar con fuerza en temas como la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, asimismo asuntos de carácter electoral e incluso de militarización. Presurizar al juicio de amparo y a los tribunales de amparo que hoy se encuentran saturados con la carga de trabajo porque los efectos relativos de las sentencias de amparo no permiten que pueda tener efectos hacia otras personas. Entonces esto implicaría que se promovieran tantos juicios de amparo como personas afectadas por una norma inconstitucional existirían. Me parece que sí es un despropósito que se pongan obstáculos para expulsar del orden jurídico a normas que son en muchos casos abiertamente inconstitucionales. Dio de ejemplo el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía como norma que obligaba a los usuarios a registrar datos biométricos para conservar una línea, o de lo contrario, someterse a una suspensión, cuyas consecuencias resultaron gravosas para los derechos de las personas al considerar incluso la presunción de inocencia. Decía la propia normatividad
quien cometa un delito y sea titular de esa tarjeta telefónica, de la tarjeta SIM, se presume responsable del delito de que se trata. Un grupo de delincuentes llevan todos los teléfonos y empiezan a delinquir con ellos. Serían responsables no ellos, sino las personas que son los titulares de los teléfonos. De los 500 asuntos que en promedio recibía el juzgado en un año, durante 2021, entre la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos y el padrón de usuarios de telefonía se recibieron 9,000 casos. Ello correspondería a 18 años de trabajo en un juzgado como el de telecomunicaciones. Y esto pudo haberse solucionado con una sola acción de inconstitucionalidad, donde la Corte pudo haberla recibido, pudo haberla suspendido y pudo haberla declarado, como así sucedió después con efectos generales del orden jurídico mexicano, y despresurizar la carga de los juzgados para que se concentren sus esfuerzos en la resolución de los casos más complejos y de violaciones principalmente de derechos individuales. Con la entereza y carácter que le definen como juzgador y autor, Juan Pablo Gómez Fierro puntualizó que incorporar la acción de inconstitucionalidad como una válvula de escape, con democratización a la institución, podría derivar en la protección a derechos fundamentales, dar un análisis sistemático al mecanismo de control de constitucionalidad, incluso con la proyección de establecer la suspensión y quitar la votación calificada. Vamos a discutirlo, vamos a hablar de esto, porque nadie está hablando de eso. Estamos hablando de las normas que se van expidiendo, etcétera, pero no estamos hablando del mecanismo y de su eficacia. Y creo que esto es más importante, porque en muchos casos pues ya no tendríamos que estar supeditados a la negociación política que se tuviera que llevar a cabo para defender ciertos derechos. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.